Esto es Aquí Entre Papás, con Pati Franco. Ya conocen a Roberto, él es especialista en temas de escuela para padres, ya ha estado con nosotros y va a seguir estando porque necesitamos aprender mucho sobre este tema, Roberto. Gracias, Pati. Y hoy sobre inteligencia emocional, que tanto lo escuchamos hablar por todas partes y hay libros, cada vez vemos libros de inteligencia emocional por todas partes, pero ¿qué es? Stanislav Bashar es un especialista en el tema de cómo funciona el cerebro, es un argentino, y dice que no somos personas inteligentes, somos personas emocionales con una capacidad de inteligencia. Uh-huh. Y ya lo había dicho Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional. Uh-huh. Daniel Goleman se enganchó en este tema desde mucho tiempo antes, escuchando a Peter Salovey en una alfabetización emocional. Y él decía, ¿qué es esto de la alfabetización emocional? Es que tenemos que entender que nuestras emociones, cuando no las hemos educado, cuando no las hemos alfabetizado, controlan nuestro cerebro. Y no tenemos un cerebro, tenemos tres. Tenemos el cerebro reptil, el cerebro emocional o sistema límbico y el córtex o neocórtex, que es la parte racional. Por lo menos tenemos tres. Por lo menos ¿verdad? tres. Quizás más. El asunto de esto es que toda nuestra capacidad sensorial, todo lo que percibimos del mundo, llega precisamente al sistema límbico y todo se procesa a través de la amígdala. La amígdala es a la que no se le olvida nada y tiene muy registrado todos los recuerdos y nuestros miedos, nuestras frustraciones, alegrías y todo. Uh-huh. Y cuando no sabemos qué hacer con esa sensación que está percibiendo nuestro cuerpo, entonces manda todo por una callejuela que tiene muy cerquita al cerebro reptil, y el cerebro reptil sabe, es el cerebro inconsciente. Reacciona de una manera muy, muy fácil a esos estímulos porque lo que le interesa es salvar la vida. Luego, pues, entonces, sí, cuando nos asustamos o tenemos un miedo, nos ponemos pálidos, porque nuestro cerebro no supo cómo reaccionar, entonces la amígdala mandó la información, el sistema límbico mandó la información al cerebro reptil y la sangre se fue a las piernas para poder correr, para huir. Correr o pelear, ¿verdad? Pelear, o se va la sangre a las manos para defenderte. Estamos hablando, nada más para ponerlo en contexto, que la amígdala no es la amígdala que tenemos en la garganta. No, obviamente. Tenemos varias amígdalas en el cuerpo, pero en el cerebro, la amígdala que hay en el cerebro viene de la palabra almendra, la palabra amígdala. Es una especie como una almendra que tenemos en el sistema límbico que controla muchas de las decisiones que nosotros decimos. Cuando no la hemos educado, ella manda la información al cerebro reptil porque el cerebro reptil sí sabe qué hacer. ¿Y se puede educar? Cosas. Claro que se puede educar. Esa es la inteligencia emocional. Ajá. La inteligencia emocional es, dice Daniel Goleman, es la capacidad de conocernos interiormente, es la facultad de entender nuestras emociones y la capacidad de entender las emociones de los demás y tener empatía con los demás. Y lo dijera Howard Gardner en esas 8 inteligencias múltiples, la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Es decir, la capacidad para saberme comprender a mí mismo, entender lo que me está pasando, cómo es que reacciono, y la capacidad para entender a los demás qué les está pasando y cómo están reaccionando. ¿Y hay algún test para medir la inteligencia emocional? Hay bastantes. Hay un libro que se llama La inteligencia emocional aplicada al liderazgo de las organizaciones, que en la parte final tiene un test muy completo de 21 apartados. Está enfocado un poco más para adultos, pero puede haber la adaptación para el tema de niños. Hoy hay muchos autores que manejan el tema de la inteligencia emocional y algunos test para aplicarlos en el tema de los niños. Pero la idea es cómo trabajamos con nuestros hijos o por qué es necesario trabajar la inteligencia emocional con nuestros hijos. ¿Y desde qué edad también? Desde pequeñitos, ¿Cómo? desde que nacen. Desde que nacen, ¿cómo podríamos? Miren, hay una científica que se llama Loan Bresendai, que maneja dos libros buenísimos de ella que se llama El cerebro femenino y el cerebro masculino. Y habla en el cerebro femenino de 108 investigaciones científicas cómo es que funciona el cerebro de la mujer. El cerebro de la mujer, a diferencia del hombre, tiene algunas sustancias químicas que el hombre no tiene. O sea, algunas hormonas, progesterona,
la hormona prolactina, una serie de hormonas Más complejo, digamos. que funcionan más en la mujer que en el hombre. En el hombre funciona la testosterona, mucho la testosterona, por eso las áreas de Wernicke y de Broca se afectan escuchando mal y hablando mal para los niños. Un niño de 4 años habla más mal que una niña de 4 años, pero por esas sustancias químicas. Bueno, esas sustancias químicas están presentes en nuestra vida de manera cotidiana. Yo, cuando llego a mi casa, yo llego con esas sustancias y esas hormonas que inundan el ambiente. Yo recibo y percibo las hormonas de mi esposa y las mías, y van y se meten por el olfato y llegan al cerebro y se registran emociones y sensaciones. Y nuestros hijos que están en casa, por yo haber llegado enojado sin haber dicho nada, ellos ya saben que yo estoy enojado. ¿Es estoy en serio? molesto. O sea, Claro. ¿pueden detectar las emociones? ¿Podemos detectar las emociones de otra persona? Claro que sí, Pati. De hecho, ¿cómo se da cuenta un esposo cuando la esposa anda en el día 14? Sin que le diga nada, por las feromonas. Las feromonas que andan en el ambiente llegan al cerebro y le dicen al esposo, ¡ay, qué guapa está mi esposa, qué bien se ve! Son las feromonas que andan en el ambiente que llegan a su cerebro que le dicen, ¿qué crees, compadre? Que algo está muy bien aquí en el ambiente. Eso sucede también con nuestros hijos. O sea, los papás, esta investigación que dice Luan Brizendine es el olfato nos dice de las emociones de otras personas. La inteligencia emocional, uno de repente se tendría que preguntar, ¿por qué los hijos son así alterados? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Porque los papás andamos alterados. Y no necesitamos decírselo. Puede estar metido en el cuarto de allá atrás y el papá llegar a la casa y el niño ya registró que algo está mal. Que algo está mal. No lo sabe. Cuando llegue y voltee y ve a su padre con cara de perro atropellado y molesto y haciendo gestos, le va a decir a su cerebro, ¿ves? ¿Qué te dije? Que algo andaba mal. Entonces empieza a corroborar una serie de cosas. Estas situaciones se dan desde el nacimiento de nuestros hijos. El ambiente que hay en casa, no sé si te ha tocado que cuando llegas a una dependencia gubernamental, sientes así como que a veces te recorre un escalofrío y lo dices, ¡ay, no manches! Lo que mucha gente dice, ¡qué malas vibras hay aquí! Ajá. Entonces sí es real. Claro que es real. Son sustancias químicas. Son sustancias químicas que están ahí en el ambiente. Es más, hay oficinas gubernamentales que se les secan las plantas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se les van a secar las plantas? Si tienen agüita, si tienen luz, si tienen todo lo que necesita para vivir la plantita. No, bueno, es que el ambiente está forrado de feromonas o de un ambiente tenso. La dopamina, la hormona del estrés, una serie de hormonas que pueden estar ahí en el ambiente que pueden hacer que las cosas vayan bien o vayan mal. Cuando una madre está amamantando a un hijo, se respira en el ambiente mucha oxitocina. La oxitocina es la hormona de la felicidad. El padre de familia puede estar ahí a un lado de ese regazo materno, viendo cómo alimenta al hijo, puede ver a la madre incluso sin ropa, y ni por aquí le va a pasar el tema de que quiera tener una relación con ella, más que contemplar el momento de la madre alimentando al bebé, porque la oxitocina le está diciendo al cerebro que todo lo que está ahí bien es ternura, es agradable, es una situación de bienestar, de sensación. Y todo eso va formando también a nuestros hijos. Conforme van pasando los años, los gritos, los sombrerazos, el azotar puertas, el gritar y toda esa situación va educando a nuestros hijos de una manera consciente o inconsciente. Luego después tenemos adultos que nos cuesta trabajo ser empáticos con los demás, trabajar en equipo. O no toleramos a otros, o queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, nos frustramos fácilmente y hacemos una serie de situaciones porque no hemos educado la amígdala. ¿Y cómo podríamos ayudarle a un niño a tener una inteligencia emocional saludable? Primero tendríamos que revisar el ambiente en casa. O sea, tendríamos los papás primero que revisar. Los papás ¿Qué somos los primeros haciendo? O los maestros también, en todo Los papás caso. somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque aunque no los veamos, porque salimos a trabajar muy pronto y llegamos muy tarde y bla, 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 la oxitocina, las hormonas que se respiran en casa están formando, están educando. Pues, entonces está muy difícil
Roberto. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Claro, nadie dice que el tema de educar a los hijos sea cosa fácil. El problema es que nos cuesta trabajo cambiar a nosotros como adultos y tenemos que empezar a generar ambientes agradables para nuestros hijos. El problema es que hoy los adultos estamos metidos en otras cosas en lugar de estar metidos con nuestros hijos. Estamos metidos en el tema de la moda, de los cuerpos perfectos, del internet, del YouTube, del Facebook, de las cosas que se ven, la casa apantallante, el carro apantallante, pero no en nuestros hijos. No jugamos con ellos, no nos divertimos en casa, no hacemos situaciones agradables de convivencia con ellos. Y entonces, ¿qué respiran nuestros hijos? Estás diciendo entonces que la inteligencia emocional se respira en cierta manera. Se respira, se vive, se ve. Tenemos que educar entonces con el ejemplo. Tenemos que educar. Esa es mira, al final de cuentas, muchas de las cosas que yo hago hoy como adulto, de manera inconsciente las aprendí de mis padres. La mayoría. Y no necesariamente, mi papá sacó un libro, página 477, cómo comportarse ante una situación así. Ahí te va la lección, mijo. Claro que no. Yo simple y sencillamente observaba. Uh-huh. Tenemos unas neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo, uh-huh, que nos hacen imitar los actos, y si no los imitamos en el mismo instante, asumimos que ese comportamiento es el adecuado ante esa situación. Entonces, si los dejamos ver demasiado la televisión o demasiado el internet, nos estás hablando de que ellos pueden imitar lo que ven ahí. Claro. ¿Por qué un niño que se viste de Superman se quiere aventar por el balcón? Porque ha visto decenas de veces en la televisión que Superman se avienta del balcón y vuela. Uh-huh. O sea, es decir, nosotros somos lo que vemos y con lo que interactuamos. Esa es la cultura, al final de cuentas. Hoy, la cultura que está educando a nuestros hijos es Netflix. A ver, Roberto, pero se nos acaba el tiempo. Danos una esperanza. ¿Qué tenemos que hacer? La esperanza es muy sencilla. Nosotros tenemos que empezar a cambiar como papás, generar buenos ambientes en casa y empezar a hacer que nuestros hijos sean conscientes de cuando está molesto, por qué está molesto. A ver, no lo invitaron a una fiesta de una compañerita. ¿Cuánto le dura el enojo? ¿Una semana? ¿Un mes? Bueno, no le invitaron a la fiesta, le duró el enojo 1 hora. Yo como papá tengo que ayudarle a decir, mijo, es que a lo mejor tú no eres amiga de ella o no haces cosas para que ella sienta que es tu amiga. Vamos a darle la vuelta a la página. ¿Está bien? Cerramos ese capítulo y empezamos a hacer una relación distinta con ella y empezamos a aprender de esto que nos pasó. Uh-huh. Y entonces la amígdala empieza a aprender, empieza a registrar acontecimientos para después tomar decisiones conscientes. Estoy enojado, no golpeo, no pateo, no hago, razono. Le ayudamos al niño a nombrar sus emociones y a ir abriendo el camino de cómo tiene que comportarse ante ciertas circunstancias. Exacto. Vamos a hacer un programa de eso, ¿qué te parece? Me parece adecuado. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a ponerle nombre a las emociones. Uh-huh. ¿Estás molesto? Sí. ¿Por qué estás molesto? ¿Eso que sientes se llama? Exacto. Uh-huh. Y entonces él va a ser consciente. Pero es difícil porque a veces ni los adultos sabemos. Claro. ¿Qué nos pasa? Claro. Por eso es tan difícil el tema de la educación. Si la educación fuera tan fácil como soltarle un gallet a nuestros hijos para que ellos empiezan, ya soy educado. O lo mando a la escuela y ahí que lo solucionen todo. Claro. Y lo recojo hasta las 5 de la tarde. Entre más tiempo esté en la escuela, mejor. Aunque yo después en casa trate de desdibujar todo lo que aprendió ahí en la escuela con mis comportamientos, con mi alteración, con mi estrés, con todas las frustraciones que yo vivo, el enojo por esto y aquello, ahora, y entonces solo le echo la culpa a lo que aprendió o no aprendió al tema de la escuela, porque es muy fácil hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Robert, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y vamos a seguir con este tema, ¿te parece? Me parece muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Esto es Aquí Entre Papás con Pati Franco.